Bienvenidos, hermanos, feliz fiesta, feliz sábado anual, la fiesta de expiación. Un gusto poder estar con ustedes en esta fiesta santa. Es un día santo, muy, muy santo el día de hoy. Y vamos a ver el significado, gran significado que tiene esta fiesta, la fiesta de expiación. Y vamos a comenzar en el libro de Levítico, donde se nos ordena guardar esta fiesta. Vamos a Levítico 23, donde está esta fiesta ordenada por Dios, donde vamos a leer desde el versículo 27, Levítico 23, y versículo 27, donde habla acerca de la fiesta de expiación. Este es un día maravilloso, un día lleno de significado muy, muy profundo. Y este es un día donde todos estamos afligiendo nuestras almas, todos estamos ayunando sin comer ni beber nada en este periodo de 24 horas, como vamos a leer aquí en la instrucción, en este periodo de puesta de sol a puesta de sol. Y vamos a comenzar en el versículo 27 del Levítico 23, donde dice: también en el 10º día de este 7º mes es el día de expiación. Es interesante porque habla acerca de que son las fiestas designadas del Señor desde el principio de este capítulo, ¿verdad? En el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles con respecto a las fiestas designadas del Señor. Esta palabra fiestas también se puede traducir como tiempos señalados, los tiempos que han sido señalados desde el principio. Y hay tres, por eso a veces se ha confundido, o sea, ha habido cierta confusión entre las 3 temporadas de fiesta y los 7 días santos. ¿Por qué? Porque hay 3 que se les llama fiestas: a la fiesta de panes sin levadura, a la fiesta de Pentecostés y a la fiesta de los tabernáculos. Y las demás no son con ese nombre de fiesta. Sí son fiestas del Señor, lo hemos entendido, sí lo sabemos, pero no son llamadas como fiestas, sino como un memorial o una convocación especial, ¿verdad? Como por ejemplo, está la Pascua, que será un memorial. Tenemos también el día de trompetas, ¿verdad?, que acabamos de guardar, el primer día de este mes 7º en el calendario hebreo calculado. Dice que será un memorial al toque de los cuernos del carnero. Entonces estamos hablando de un memorial de Pascua, un memorial de la fiesta de trompetas. Y este día no dice fiesta de expiación, dice día de expiación. Para hacer expiación, dice, por ustedes delante del Señor su Dios. Pero primero vamos a leer en el versículo 27, dice: también en el 10º día de este 7º mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes. Y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recoger una ofrenda. El día de hoy no hacemos una ofrenda hecha por fuego, pero ofrecemos del fruto de nuestro trabajo, porque antes en Israel era una sociedad agraria y también era una sociedad donde tenían animales y daban de esos animales, daban las ofrendas. Y ahora damos las ofrendas de lo que ganamos monetariamente. Y esta ofrenda, notemos, dice hecha por fuego, dice al Señor. Aunque el ministerio tenga la facultad, y lo podemos ver y estudiar después en el Nuevo Testamento, como dice, ¿verdad?, acerca de los diezmos. Hay personas que dicen que no están los diezmos en el Nuevo Testamento, pero sí lo están. Y la ofrenda no es el ministerio, la ofrenda no es en ninguna iglesia, la ofrenda es al Señor. El Señor se las da a aquellos que se encargan de predicar la palabra de Dios, pero la ofrenda es a Dios. Esta ofrenda monetaria es al Señor, como dice aquí en el versículo 27. Así es de que vamos primero a hacer una pausa y vamos a recoger la ofrenda y ya continuamos. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con el significado de la fiesta de expiación. Vamos al versículo 28, porque vamos a ver cosas maravillosas en este día. Es un día muy, muy importante y quizás sea uno de los días favoritos de Dios, donde todo su pueblo está totalmente enfocado en Él. Está totalmente enfocado en su palabra, y vamos a ver cómo en este día es un día muy, muy, muy especial. Vamos a ver lo que dice
en el versículo 28, y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Versículo 29, porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado entre su pueblo. Entonces, ya vemos la segunda vez, ya afligir nuestras almas, el que no sea afligido será cortado de entre su pueblo. Y después dice, por segunda vez, versículo 30, hay que contar cuántas veces lo dice. Versículo 30, y cualquiera que haga trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Esto es muy específico en este día. ¿Por qué? Porque en otros días dice que es permisible preparar lo que uno haya de comer, pero no en este día. ¿Por qué? Porque es un día de afligir nuestras almas. Es un día donde no comemos nada, ni bebemos nada. No tenemos que preparar absolutamente nada lo que tenga que ver con comida o con bebida. Entonces, en este día es para preparar nuestro corazón para venir a Dios. Este día dice, no debemos trabajar, obviamente ningún sábado se debe trabajar, porque lo que dice la Biblia es un día de reposo. Pero este es el pináculo de esto. Este es el día de reposo por excelencia, porque ni siquiera para comer o tomar nada. Este día es solamente de reposo, de comida espiritual, del verdadero pan que viene del cielo, de la palabra de Dios, porque eso dijo Jesús, ¿verdad? Cuando Satanás lo tentó, me dijo que no solo de pan vivirá el hombre, como dice en Deuteronomio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de eso estamos viviendo el día de hoy, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice aquí, es el día de expiación. En el versículo 30, cualquiera que haga trabajo, cualquier trabajo es el mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. 31, no harán trabajo en ninguna manera. 3 veces lo dice. Dice, será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en sus viviendas. Versículo 32, será para ustedes un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos. Tercera vez. 3 veces dice, no trabajarán. 3 veces dice, afligirán sus almas. Si esto no nos queda claro, ya es porque no hemos entendido, pero lo tenemos bien claro, lo importante que es para Dios este día. Y dice 3 veces, ningún trabajo haremos y afligiremos nuestras almas. Dice en el 9º día, y nos dice, especifica cuándo. En el 9º día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Entonces es un día maravilloso porque dice, yo quiero que en este día estén enfocados en mí, enfocados en mi palabra, no van a comer ni a beber, y sabemos que cuando ayunamos nos acercamos más a Dios. El ayuno nos cambia a nosotros, nos acerca a Dios a nosotros. El ayuno no cambia a Dios. Cuando nosotros oramos por alguna persona, nos cambia a nosotros, le rogamos y nos acercamos más a Dios. Y Dios nos escucha, pero no es porque nosotros cambiemos a Dios, sino que Dios nos escucha y nos acercamos a Él. Precisamente es lo importante del ayuno. En este día nos lo dice 3 veces. 3 veces. Afligiremos nuestras almas y no haremos ningún trabajo en este día, en ninguna manera. Entonces 3 veces lo dice, es un día santísimo, es un día muy especial, donde todo su pueblo está unido en ayuno, unido a Dios en ayuno, en siendo alimentados por su palabra. Vamos ahora a Levítico 16, porque vamos a leer acerca del significado de esta fiesta de expiación. Levítico capítulo 16, y vamos a hacer un estudio de este capítulo, porque este capítulo tiene todo que ver con la ceremonia que se llevaba a cabo en el templo en este día, en el día de la expiación. Y no vamos a empezar desde el principio, porque vamos a conectarlo con lo que acabamos de leer, que será en el 10º día del primer mes séptimo del calendario hebreo calculado. Y aquí en Levítico 26, versículo 29, vamos a comenzar. No 16, el 26. 16, perdón, 16. Levítico 16, versículo 29. Levítico 16, 29. Donde dice, Dios le está dando una instrucción a Moisés, dice, y será un estatuto para siempre para ustedes.
en el séptimo mes, en el 10º mes del mes, afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto, lo vuelve a recalcar, en absoluto, ya sea uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes. Entonces, está bien clara, bien específica la instrucción de que no debemos de nosotros de hacer esto, no debemos nosotros de trabajar en absoluto, sino que vamos nosotros a descansar en este día de expiación. Es un día de reposo, es un día de ser uno con Dios, es un día de reconciliación, un día del perdón. Y nos dice aquí, como acabamos de ver, este día, como acabamos de leer en el versículo 29, es en el séptimo mes, el 10º día del mes. Y no importa si es uno del país o un extranjero, nadie había de trabajar en todo el territorio de Israel. Entonces, esa es la instrucción. Vamos a seguir leyendo aquí. En el versículo 30 dice, porque en este día una expiación será hecha por ustedes. Y aquí está el propósito de este día, para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Ese era el propósito de ese día. El propósito era ser limpios de esto. Entonces, todo dice, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Versículo 31. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas por un estatuto para siempre. Para siempre. Este día de expiación. Entonces, como ya hemos visto, ya ligamos día 10º del séptimo mes. Y ya vimos, afligirán sus almas de nuevo. No trabajarán en absoluto, justo como lo vimos también en Levítico 23. Y esto, de hecho, viene primero, ¿verdad? En Levítico 16. Es la instrucción, pero lo vuelve a enfatizar, ¿verdad? En Levítico 23, cuando da todas las fiestas juntas, en secuencia. Vamos ahora a empezar desde el principio, desde el versículo 2. Desde el versículo 2 de Levítico 16. Porque vamos a hacer un estudio de este capítulo para ver el significado de este día. Vamos a ver lo que sucede. Esto es algo maravilloso lo que Dios hace en este día. Y esperamos aprender más acerca del significado de este día por todo lo que está aquí, todo lo que tenía que hacerse en el tabernáculo. Versículo 2. Y el Señor dijo a Moisés, habla a tu hermano Aarón que no entre en todo tiempo en el santuario dentro del velo, delante de la silla de misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Entonces, dice que no era en todo el tiempo, ¿verdad? Dice en el versículo 3, Aarón entrará en el santuario de esta manera, con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Entonces vemos que hay un toro joven y un carnero. Y después vamos a ver que hay más. Pero esto es, obviamente, si leemos el versículo 1, es después de que murieron los hijos de Aarón, cuando ofrecieron un fuego extraño delante de Dios, ellos murieron por desobedecer a Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, tienes que decirle a Aarón, ¿verdad? Quizás era un problema que tenían, ¿verdad? De no tomar a Dios con la santidad, con la seriedad que debería de tomarse el servicio del sacerdocio. Y le dice que no entre en todo tiempo. Y está hablando acerca de este día de expiación. Ya lo leímos al final del capítulo, por eso leímos eso primero, para darnos cuenta que todo esto es en el día de la expiación. Y que no va a entrar de la manera que él quiera, sino tiene que entrar exactamente como dice Dios. Versículo 4, vestirá la túnica santa de lino y tendrá los pantalones cortos sobre su carne y estará ceñido con una paja de lino y con la mitra de lino será vestido. Estos son vestidos santos y lavará su carne en agua y los vestirá. Entonces Dios está requiriendo estas especificaciones porque es sumamente importante este día de la reconciliación, del perdón, y lo que significa expiación es ser uno con Dios. En inglés está más fácil de verlo porque es at one man, y esa es la palabra atonement, pero at one man es ser uno
¿verdad? En unidad, ser uno con Dios. Y precisamente por eso es el título de este mensaje, ser uno con Dios. Este día es el día de la reconciliación. Vamos ahora a ver, antes de leer los siguientes versículos, vamos a ver el bosquejo de cómo está organizado este capítulo, porque es importante entender cómo está organizado, porque si no, se nos revuelven las cosas. Porque dice unas cosas general y luego se vuelve a los detalles en específico. Entonces, en el versículo 5, del versículo 5 al versículo 10, son las instrucciones generales. Y después, del versículo 11 al versículo 15, son ya las instrucciones específicas de los detalles de esto. Vamos a leer primero las instrucciones generales. Aquí no va a estar cada detalle de todas las cosas que se tienen que hacer, pero va a estar en general qué es lo que se tiene que hacer. Y después vamos a entrar en los detalles. Versículo 5. Dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de los machos cabríos para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Entonces ya vimos que tenía que entrar, ¿verdad? Como vimos en el versículo 3, con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Y de los hijos de Israel va a tomar 2 cabritos de machos cabríos. Dice, para una ofrenda por el pecado, los 2 cabritos son una ofrenda por el pecado, y dice, y un carnero para una ofrenda quemada. Pero ese carnero de la ofrenda quemada es el que ya se mencionó en el versículo 3, para que no nos confundamos. Entonces hay un toro joven, un carnero y 2 machos cabríos. Ahora, versículo 6. Y Aarón ofrecerá su toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por sí mismo, y hará una expiación por sí mismo y por su casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que él tiene que hacer primero, a entrar en el lugar santísimo. Ofrecer este toro joven, ¿verdad?, de la ofrenda por el pecado, por sí mismo y por su casa, para venir delante de Dios, a ofrecer el sacrificio por todo Israel, pero primero por él. Y es una representación también de lo que hizo Jesús cuando él vino, ¿verdad? Como sumo sacerdote, el primero se ofreció a sí mismo. Se vació totalmente a él mismo para poder ser acepto delante del Padre. Aquí el sumo sacerdote tenía que ser acepto delante de Dios, pero ofreciendo una ofrenda. Y esta ofrenda era este toro joven, haciendo expiación por sí mismo y por su casa. Versículo 7. Y tomará los 2 machos cabríos. Ahora, ¿qué sigue? Primero es el toro joven, siguen los 2 machos cabríos. Y dice, y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación. De nuevo, estas son instrucciones generales. No dice todo lo que hay que hacerse y cómo debe hacerse. Solamente la instrucción general. Va a tomar los 2 machos cabríos y los va a presentar delante del Señor. Dice, a la puerta del tabernáculo de la congregación. Versículo 8. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Se echan suertes para ver cuál es por el Señor y cuál es por Azazel. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Pero ya habíamos leído que los 2 machos cabríos eran ofrendas por el pecado. Pero este macho cabrío es una ofrenda por el pecado. Dice, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel, el versículo 10, es de nuevo instrucción general, será presentado vivo delante del Señor, y dice, para hacer una expiación sobre él, y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. Aquí entonces terminan las instrucciones generales. Por eso vuelve a mencionar el toro joven y vuelve a mencionar el carnero. Aquí en las instrucciones generales no mencionó el carnero. No lo mencionó, lo vamos a ver al final cómo añade el carnero. Pero el principio esto es muy importante que lo entendamos. El toro joven por el sumo sacerdote y por su casa. Después los machos cabríos por la congregación de Israel. Y aquí terminan estas instrucciones generales. Al final va a ser un carnero, pero el carnero viene hasta el final. Ahora vamos a entrar a las instrucciones específicas desde el versículo 11. Dice, y Aarón traerá el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo, y hará una expiación por él mismo y por su casa. Y ahora sí nos dice cómo. Y matará el toro joven de la ofrenda por el pecado,
la cual es por él mismo. Versículo 12 ahora. Y tomará un incensario lleno de carbones de fuego afuera del altar delante del Señor, y sus manos llenas de incienso fragante molido, y lo traerá adentro del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, y la nube del incienso cubrirá la silla de misericordia que está sobre el testimonio, y él no morirá. Entonces vamos a ver algo bien interesante aquí, maravilloso, porque esto es cómo va él a hacer la expiación por él mismo, por el pecado, por él mismo y por su casa. Con el toro lo mata y trae de esta sangre dentro del velo, y después también va a traer sus manos llenas de incienso fragante molido, y va a traer esto y lo va a traer dentro del lugar santísimo. Es el lugar más adentro del templo, el lugar santísimo, a donde podía entrar solamente, como ya leímos, solamente una vez al año, en este día de expiación. Porque de otra manera, Dios lo hubiera matado. Dice, para que no muera. Pero vamos a ver lo que representa este incienso delante del Señor. Vamos brevemente a Apocalipsis 8. Apocalipsis 8. Porque todo esto, como dijo el apóstol Pablo, todo esto son sombra, ¿verdad? De las cosas que habían de venir, de las cosas verdaderas, de las cosas celestiales, ¿verdad? En el templo, en el cielo. Entonces, el templo en la tierra, o en este caso el tabernáculo, porque no había templo, en este tabernáculo, el lugar santísimo estaba hasta en lo más adentro, ¿verdad? Estaba la corte, estaba el altar por el pueblo, y después estaba el lugar santísimo adentro. Pero en Apocalipsis 8, el versículo 1, vamos a leer lo que dice aquí. Está escribiendo el apóstol Juan, lo que vio, dice versículo 1, Apocalipsis 8. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y 7 trompetas les fueron dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado, para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Porque eso es lo que representaba el lugar santísimo. Representaba el arca de la misericordia, representaba el trono de Dios. Y ahí están el incienso que le fue dado para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos, porque esas oraciones que nosotros oramos suben a Dios. Y dice, el humo del incienso, versículo 4, subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Esto es lo que representa ese incienso. No solamente es un aroma agradable al Señor, sino que es las oraciones de nosotros, suben delante del trono de Dios. Y esto también nos da un simbolismo de este día, de ser uno con Dios, porque nuestras oraciones suben directamente, Dios nos está escuchando directamente en su trono. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo echó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Ahora, dice el versículo 6, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Entonces estamos hablando, como ya habíamos visto en la fiesta de trompetas, que se prepararon para tocar sus trompetas, que es desde ese año antes del regreso de Cristo, de trompetas a trompetas. Bueno, de trompetas, las 7 trompetas hasta Pentecostés, 7 trompetas. Pero vemos que sucede. El ángel tomó el incensario, lo llena con fuego del altar y lo echó a la tierra. Y hay truenos, relámpagos y un terremoto. Y vamos a ver cómo esta es una representación de cómo vamos a aprender de lo que está sucediendo en el tabernáculo en el día de expiación. Es para limpiarlos. Ya lo vimos. El propósito es limpiarlos. Este es un día de limpieza. Para limpiar, Dios va a limpiar también la tierra antes de tomarla. Porque es lo que está sucediendo aquí. El templo, o el tabernáculo en este caso, tiene que ser purificado, ¿verdad? En este día. Y viene en este día la presencia de Dios. La tierra también va a ser purificada antes, en expiación, antes de que vuelva, ¿verdad? De que el rey tome su reino y sea establecido totalmente. Sabemos que ya está establecido porque ya
Para expiación ya Jesús ya puso sus pies en el monte de los olivos, pero tiene que ser limpiado. Y lo primero que hace es vengar la sangre de los santos. Entonces, en esa manera simbólica, la tierra es también limpiada, como se limpiaba el tabernáculo. Vamos ahora a Levítico, vamos a volver a Levítico 16, donde estábamos estudiando. Levítico 16. No es algo así exactamente paralelo del significado de lo que es la purificación, pero vemos aquí que todo este día es una purificación del tabernáculo y después obviamente del templo que fue construido. Pero estamos hablando también de la purificación de este tabernáculo y cómo se llevaba a cabo. Versículo 14, siguiendo con estas instrucciones específicas. Entonces también el incienso en el versículo 13 era vital, porque dice al final del versículo 13, dice, y él no morirá. Tenía que seguir estas instrucciones específicamente con la sangre y con el incienso. Versículo 14, y tomará de la sangre del toro joven y rociará con su dedo el frente de la silla de misericordia hacia el oriente. Y rociará al frente de la silla de misericordia 7 veces de la sangre con su dedo. Así tenía que ser. Tenía que ser purificado con la sangre. Pero recordemos, esa sangre del toro joven es por él y por su casa solamente. Después, versículo 15, dice, luego matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Ya él ha hecho expiación por él mismo y por su casa. Ahora sigue el pueblo. El macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, era aquel que cayó la suerte por el Señor, no por Azazel, por el Señor. Y dice, y traerá su sangre dentro del velo. Y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia, sobre el propiciatorio, como dicen otras versiones. Y dice, y delante de la silla de misericordia. Entonces aquí están las instrucciones específicas. Vamos a ver, esto dentro de las instrucciones específicas, vamos a ver el propósito, versículo 16. Y hará una expiación por el santuario por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y ahí está la palabra clave, impureza. Y va a haber otra palabra clave que vamos a ver más adelante. La impureza de los hijos de Israel. La impureza. Ahora recordemos que en el Antiguo Testamento la Pascua representaba la salvación del pueblo de Israel cuando Dios mató a los primogénitos en Egipto. Sí, representaba la salvación física del pueblo de Israel esa noche cuando el ángel del Señor mató a todos los primogénitos en Egipto. Pero sabemos ahora, con el cumplimiento de la Pascua en el Nuevo Testamento, que representa la Pascua el perdón de los pecados de todos aquellos que han hecho un pacto con Dios. Pero esta es el significado de expiación es diferente del significado de la Pascua. Esto es una limpieza para limpiar al pueblo por su impureza. Dice por el pecado, por esas transgresiones en todos sus pecados. Ahora, vamos a ver cómo se termina esta purificación leyendo los versículos 17 al 19. En el versículo 17 dice, y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Dice que él solamente es el único que podía entrar. ¿Por qué? Porque esta era una representación de lo que iba a ser Jesucristo, el único que ha sido resucitado entre los muertos, el único que ha entrado al trono de Dios, delante del trono de Dios, a su presencia, ¿verdad? Como sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, por eso solamente él, no entraban otros sacerdotes con él. Y si alguno entraba, hubiera muerto. Entonces, esto es muy, muy serio. Vamos a leer el versículo 18, continuando con con lo que dice aquí. Dice, y él saldrá al altar que está delante del Señor,
ya era una expiación por el altar. Ese altar ya no está en el lugar santísimo donde estaba la silla de la misericordia, ¿verdad? O el propiciatorio. Acá está el altar afuera, el lugar santísimo. Dice, ya era una expiación por el altar. ¿Con qué? Dice, y tomará de la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar todo alrededor. De nuevo, ahora ya el lugar santísimo ya ha sido purificado. Ahora hace la santificación o la expiación por el altar que está afuera del lugar santísimo, pero dentro del tabernáculo, obviamente. Y con esa sangre de los mismos animales, ¿verdad? Del toro joven y del macho cabrío por el Señor que fue sacrificado. Ahora, versículo 19. Y rocerá de la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. De nuevo, es lo que vemos impureza, inmundicia. Es esta contaminación. Y vamos a ver todo esto. Vamos a ver la raíz de esta contaminación y vamos a ver cómo Dios se encarga de todo esto. Entonces, versículo 20. Ahí está, hasta el 19 tenemos todo lo que había de hacer para purificar el lugar santísimo y también el altar que estaba dentro del tabernáculo. Pero hay más que hacer. Versículo 20 dice, cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, es lo que vemos. El santuario es el lugar santísimo. El santuario está ya purificado, el tabernáculo de la congregación y el altar ya están purificados, ya están expiados, ya están limpios. Ahora, ¿qué sigue? Traerá el macho cabrío vivo. Recordemos cuál es el vivo. Es aquel donde la suerte cayó por Azazel, no por el Señor. Trae este macho cabrío vivo, versículo 21, vamos a ver qué sucede aquí. Dice, y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviarán lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Pero hay que ver algo muy, muy, muy importante aquí. Dice en el versículo 22, y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. Y él dejará ir al macho cabrío en lugar desolado. Entonces, algo muy importante en el versículo 21, como esto que dice que pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Pero vamos a ver estas palabras. Si está leyendo el versículo 21, vea cómo dice, confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel. Esa palabra pecados es diferente a la palabra pecados después, porque dice todas sus transgresiones en todos sus pecados. Esas dos palabras, pecados y pecados, no es la misma palabra y no son equivalentes. Es importante que entendamos esto, porque esa palabra, la primera palabra pecados, donde se confiesan todos los pecados de los hijos de Israel, esa palabra es abón. Lo que se confiesa es abón. Y cuando vemos en una concordancia la palabra abón, significa perversidad, depravación, iniquidad, culpa. Eso es lo que significa. Esta palabra abón es diferente de la palabra que significa pecados después donde dicen todas sus transgresiones en todos sus pecados. La segunda palabra pecados es chatá en el hebreo, diferente de abón. Abón es una, chatá es la otra. Y esta palabra de chatá significa pecado, significa fallar en el objetivo, pecar, infringir la ley, transgredir la ley. Eso es lo que significa pecado. Sabemos que esa es la definición misma bíblica, ¿verdad? El pecado es la transgresión de la ley.
Pero Abón es diferente. Confesará sobre el macho, la cabeza del macho cabrío, todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas las iniquidades, toda la perversidad, toda la depravación, toda la culpa de los pecados. Toda la culpa. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que se está expiando aquí. No solamente el fallar, y esto es muy importante que lo entendamos, porque el fallarle al objetivo, el transgredir la ley de Dios es un pecado, pero también hay iniquidad. También hay iniquidad, maldad, el origen de ese pecado, la intención. Porque así como nosotros vemos como en el espíritu, cuando nosotros nos esforzamos por obedecer la ley de Dios, la intención del corazón cuenta. Sabemos que la transgresión ocurre, el inicio del pecado ocurre en la mente. Precisamente por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, ya no es suficiente con que no cometan adulterio. Si usted está codiciando a una mujer en su corazón, está cometiendo adulterio. Porque ahí es donde empieza, desde el origen. Desde el origen. De eso es de lo que está hablando con este macho cabrío. El origen del pecado. De ese origen del pecado. Eso es lo que se está confesando. Esa iniquidad. Vamos al Salmo 32, brevemente. Al Salmo 32, para leer algo muy interesante que escribió David con respecto a esto, que nos da más entendimiento. Y vamos a ver cómo este Salmo 32 del versículo 1, si tiene subtítulos en sus salmos, dice un Salmo de David, una contemplación. Es una meditación, una contemplación. Es algo muy importante que entendamos lo que entendió David aquí con respecto al pecado. Porque eso también nos va a transformar la manera en que entendemos y vemos el pecado y cómo pedimos perdón delante de Dios, sobre todo en este día de expiación. Versículo 1, Salmo 32. Bendito es el hombre cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque vemos que es bendito aquel en cuyo espíritu no hay engaño, no está con esa intención de engañar, de causar daño a nadie. Y dice, bendito el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad, esa maldad, ese deseo de dañar a los demás, de hacer mal. Porque hay personas como nosotros que pecamos, pero no con la intención de dañar a nadie, pero sí pecamos. Y hay personas que están malvadas y que lo que quieren es precisamente eso, infligir daño a otras personas. Versículo 3, dice David, estaba hablando acerca del mismo, dice, cuando guardé silencio, mis huesos se desgastaron por mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano fue pesada sobre mí. Mi fortaleza fue agotada como el calor del verano, en el calor del verano. Selah. Estaba siendo afligido. Y él sabía que había algo ahí. Sabía que había algo. Pero dice, reconocí, versículo 5, reconocí mi pecado a ti y mi iniquidad no he ocultado. Dije, confesaré mi transgresión al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Ahí está. Tú perdonaste el abón de mi chatá, si lo vamos a decir en el hebreo. No que lo tengamos que decir en el hebreo, pero para entender que no es lo mismo. Que Dios perdonó la iniquidad de mi pecado. Dios perdonó mi pecado, pero perdonó la intención y la maldad de mi pecado. Eso es lo que está poniendo sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, la iniquidad de todos los hijos de Israel. Dice, por esta razón, ore todo piadoso, ore a ti en un tiempo cuando pueda ser encontrado. Ciertamente las inundaciones de grandes aguas no llegarán cerca de él. Entonces, aquí estamos viendo que tú perdonaste la iniquidad de mi pecado, tú perdonaste la maldad, la perversión con la que actué. Y él lo sabía. Él sabía que había iniquidad, que había maldad
detrás de ese pecado. No solamente la acción, sino la intención. Y eso es de lo que está hablando este día. Vamos a hacer una pausa y entonces volvemos con el mensaje de la fiesta de expiación. Pues vamos a continuar hablando acerca de esta limpieza, porque recordemos que el propósito de este día dice que será una expiación por Israel para limpiarlos de toda su iniquidad, en todos sus pecados. Entonces vamos a seguir hablando de esta limpieza y vamos a seguir hablando de esta purificación. Y vamos ahora pasar a Ezequiel 28. Porque este día, como ya mencionábamos, de ser el significado de atonement es at one, ser uno con Dios, estar unidos con Dios. Y esta es una limpieza que es algo bien profundo, porque no es solamente, como hablábamos, no solamente es la intención, no solamente es la acción, sino la intención, no es solamente el pecado, sino el origen del pecado. Eso es lo que significa. Y vamos a ver cómo Satanás fue el que instigó el pecado desde el principio. Recordemos que él fue quien engañó a Eva para que comiera del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces él, y no solamente desde entonces, sino desde antes, desde que él usurpó en contra del trono de Dios. Vamos a ver lo que dice en Ezequiel 28, porque habla de esto. Vamos a comenzar desde el versículo 13. Ezequiel 28, versículo 13, donde dice: has estado en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta. Entonces sabemos, si estaba en el Edén, sabemos que era Satanás el diablo, porque solamente se habla acerca de la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, que era Satanás el diablo. Él engañó. Y entonces, porque aquí habla del rey de Tiro en Ezequiel 28, pero dice que estaba en el Edén, en el jardín de Dios, y sabemos que el rey de Tiro no estaba en el Edén. Y veamos lo que dice aquí. Dice el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y oro. La hechura de tus arreglos, hablando de Satanás el diablo, antes de que se revelara. Dice, y de tus arandelas fue preparada en ti en el día que fuiste creado, pero él no fue creado malvado. Él fue creado bueno. Satanás. Él fue creado como un arcángel de Dios. Su nombre no era Satanás, que significa el adversario. Entonces dice que Satanás mismo fue creado. Y luego dice en el versículo 14, eras el querubín ungido que cubre. Y te coloqué así. Estaba sobre la montaña santa de Dios. Y montaña significa gobierno. Estaba él, ahí era ¿verdad? Un querubín, ¿verdad? Y dice, has caminado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Y nosotros sabemos que el trono de Dios es como el cielo en claridad, como zafiro de mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces sabemos que él estaba ahí delante del trono de Dios. Y por eso dice, en medio de las piedras de fuego, en medio de las piedras de fuego se paseaba. Entonces, y sabemos incluso, ¿verdad? En el libro de Job, dice que Satanás se presentó delante del Señor, ¿verdad? Pero en el versículo 15 nos dice algo muy importante acerca de Satanás. El versículo 15 dice, eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que iniquidad fue encontrada en ti. La misma palabra, esa iniquidad, perversidad, maldad, esa raíz, esa iniquidad fue encontrada en él, en Satanás, el autor del pecado. Esa injusticia, esa maldad. ¿Y cuál es el pecado? Como estábamos hablando en los comentarios, el pecado del orgullo, el pecado del egoísmo, el pecado de intentar usurpar el poder de Dios. Porque eso fue lo que él dijo, hasta que maldad fue hallada en él. Porque él dijo, ¿verdad? Él dijo que él iba a ascender al trono de Dios y que él iba a ser como el Altísimo. Entonces, esa maldad, esa iniquidad que fue encontrada en él, esa iniquidad es lo que se está poniendo sobre la cabeza, ¿verdad? Del macho cabrío por Azazel.
porque él fue el iniciador de la maldad y de toda la mentira. Vamos a Juan 8 para ver esto. Juan 8. Vamos a ver que Jesús estaba hablando con los fariseos y les va a decir a quién estaban sirviendo realmente los fariseos, pensando que estaban sirviendo a Dios. ¿Cómo? Por la forma en la que actuaban, ¿verdad? Porque lo estaban rechazando como el Mesías, porque no creían en él, porque no creían ni siquiera los milagros que él estaba haciendo, las obras que estaba haciendo entre ellos. Ellos no creían que él era Dios en la carne. No creían que era el Hijo de Dios, no creían que era el Mesías que había de venir. Estaban esperando el Mesías, pero estaban esperando un Mesías que viniera y se uniera a ellos para derrocar a los romanos. Y como él no vino a decir eso, entonces no le creyeron. Aunque sabían que el tiempo del Mesías. Vamos a Juan 8, versículo 44. Donde Jesús les dice a los fariseos, les dice, ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Ahora, eso es lo que nosotros, ¿verdad? Tenemos. Nosotros también pecamos, pero no estamos practicando el pecado. Y ellos deseaban practicar el pecado. Practicar como manera de vida, como manera de operar, con maldad, practicando el pecado, a ver a quién podemos engañar, a ver qué podemos hacer, cómo podemos engrandecernos a nosotros mismos, todo eso es maldad, esa es la iniquidad. Pero nosotros, aunque pecamos, no practicamos el pecado, no es lo que queremos hacer, es como Pablo dijo, ¿verdad? Aún lo que deseo hacer no es lo que hago, y lo que no deseo hacer, esto es lo que hago. Pero ¿qué hacemos? Nosotros nos arrepentimos, y este es el día del arrepentimiento, este es el día del perdón. Nos arrepentimos delante de Dios, afligiendo nuestras almas, buscando a Dios, deseando que Él quite esta iniquidad, esta raíz de nosotros. Es la limpieza profunda y total. Ya nos ha perdonado nuestros pecados en la Pascua. Pero esta es una limpieza absoluta, una limpieza total. Para poder ser uno con Dios, no debe de haber ni siquiera la mancha del pecado. Es como cuando se mancha un mantel blanco y se mancha con un vino. Y hay que eliminar la mancha y hay que eliminar hasta la profundidad. Entonces, nosotros, nuestras oraciones van delante de Dios, es lo que acabamos de leer en el Apocalipsis, ¿verdad? Que van hacia Dios, y esas son las oraciones de los santos. Pero aquí está hablando de la lujuria de su padre el diablo, de los fariseos, y dice, él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Y ese fue el primer pecado, ¿verdad? El primer pecado justo después de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué pasó, verdad? Caín mató a Abel, asesinó desde el principio. Allí influenció para ese pecado. Fuera ese, después de la desobediencia, obviamente ese fue el primer pecado, desobedecer a Dios, ¿verdad? Ese fue el primer pecado. Entonces, él fue asesino desde el principio y dice, y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él. Dios, el Padre, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad y no hay verdad en él. Nada de Dios hay en Satanás. No hay verdad. No hay nada de Dios en Satanás. Él está totalmente distorsionado, pervertido, malvado por naturaleza. ¿Y su intención? ¿Cuál es la intención de Satanás? Destruir, derribar, romper, pervertir, corromper. Eso es lo que quiere Satanás. Todo lo que Dios ha creado. Eso es lo único que él quiere. Esa iniquidad. Esa es Abón. Esa es la iniquidad. Cuando los hijos cuando los hijos de Dios, cuando todos los seres humanos actúan bajo esa influencia que les dijo Jesús. Les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Los que desean actuar bajo esa influencia son hijos de Satanás el diablo. Y los deseos del diablo quieren hacer. Entonces, continuando aquí, en Juan 8 dice, cuando sea que habla una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas, padre de mentira. Entonces encontramos el contraste, ¿verdad? Entre Jesús, que era la palabra, y no hablaba nada de sí mismo, todo hablaba la palabra del Padre. Y en Juan, como dice, ¿verdad? En Juan 5, 19,
En verdad no tienen que ir ahí, pero Jesús dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el hombre no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer el Padre, porque cualquier cosa que él haga, esas cosas también hace el Hijo en esta manera. Pero en Juan 8:30, volviendo acá, yendo un poquito más arriba, porque estábamos en Juan 8:44, en Juan 8:30, que dice, no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo. Entonces Jesús estaba obedeciendo siempre a su Padre y el Padre estaba con él y por eso pudo ayunar, imagínense, 40 días y 40 noches. Antes de ser tentado por Satanás, el diablo tenía que estar más cerca de su Padre que nunca, a través del ayuno. 40 días y 40 noches. Necesitaba estar cerca de Dios el Padre para soportar esa tentación. Fue lo más extremo que cualquier ser humano, cualquier tentación que cualquier ser humano haya experimentado. Porque llegó a acusarlo de lo que verdaderamente Dios era. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero esa tentación, el día de hoy, toda la iglesia estamos ayunando. Todos estamos siendo uno con Dios en este día. Y este día es lo que refleja la aflicción de nuestras almas. Afligimos nuestras almas físicamente, pero estamos viviendo de la palabra de Dios, viviendo del verdadero pan del cielo de Jesucristo, porque Él no vino a hacer su propia voluntad, sino las palabras del Padre, en contraste con Satanás el diablo, quien habla por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es un mentiroso, porque Él es el padre de mentira, porque Él se engañó a sí mismo, porque Él siempre quería ser como Dios. Y Él dijo, yo ascenderé, yo seré como el Altísimo, ascenderé al trono del Altísimo. Y Él se engañó a sí mismo pensando que eso era posible. Es imposible. Pero lo más asombroso, hermanos, es que es exactamente eso lo que Dios nos promete a nosotros. Dios nos promete en Apocalipsis 3, no tenemos que ir allá por cuestión de tiempo, pero en Apocalipsis 3:21, Jesús dice lo siguiente. Dice, aquel que venza, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Hemos captado la magnitud de eso, hermanos? Que precisamente lo que Satanás quería es precisamente lo que Dios nos está prometiendo a nosotros. Sentarnos en el trono de Jesucristo, como Él se ha vencido y se ha sentado en el trono del Padre. Maravilloso, ser uno con Dios. Todos las primicias, el que venciere, ser uno con Dios. Ser las primicias con Dios. Ese es el objetivo. Y por eso tenemos que ser limpiados. Tenemos que ser limpiados totalmente, de que nuestra naturaleza sea cambiada y transformada a la naturaleza de Dios. Es una promesa maravillosa de sentarnos en el trono con Jesucristo. Pero esa es la promesa, eso es lo que codició Satanás. Y él no podrá tener jamás, podrá llegar a estar en el lugar de Dios. Y esa es la mentira. Esa es la mentira que le prometió a Eva. No moriréis, vivirás para siempre. ¿Qué enseñan todas las religiones? ¿Qué enseña el cristianismo? ¿Qué enseña el catolicismo? Tú vas al cielo, vives para siempre. Tu alma se va al cielo. Son mentiras. No vives para siempre. Nadie vive para siempre. Incluso Jesús dijo, el que cree en mí, dice, no verá muerte para siempre. Porque así verá muerte, pero no para siempre. Hay resurrección. Hay resurrección. Entonces, como acabamos de leer en Ezequiel 28, Satanás quería ser como el Altísimo. Hasta que se halló que iniquidad en él. Vamos a regresar al Levítico 16 para seguir estudiando las cosas que están aquí y todas las cosas que tenían que hacerse también en el tabernáculo, porque hay un profundo simbolismo en todo lo que se hacía en el tabernáculo y se va a cumplir. Vamos a Levítico 16. Levítico 16. Y nos habíamos quedado en el versículo 22. Versículo 22, ahora vamos al versículo 23. A seguir leyendo. En el versículo 23. Donde dice, y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación. Entonces esto es después de que deja ir. Y ahora,
Vamos a ver lo que dice, a recordar lo que dice, porque esto es importante que lo entendamos. Al final del versículo 21, dice que este macho cabrío tenía que ser todas las transgresiones, toda la iniquidad, dice, todos los pecados de Israel, todas sus transgresiones, ¿verdad? En todos sus pecados, pero ya vimos que es la iniquidad, y lo enviará por lejos por mano de un hombre escogido al lugar desolado. No era el sumo sacerdote quien lo llevaba, no era uno de los sacerdotes, dice, sino un hombre escogido. No nos dice exactamente quién, pero esta persona tenía que llevar a ese macho cabrío al lugar desolado. Y dice, y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos, a una tierra en la cual nadie vive, y dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Versículo 23, y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación, y se quitará los vestidos de lino, los cuales vistió cuando entró en el santuario, y los dejará allí. Entonces, vemos algo muy importante aquí, que se tiene que quitar esos vestidos y tenía que lavarse con agua, ¿verdad? Y dice versículo 24, y lavará su carne con agua en el lugar santo, y vestirá sus vestidos y saldrá, y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo, otra expiación, después de haber sido limpiado y cambiado sus vestidos, otra expiación. ¿Y esa cuál es? ¿Cuál es esa expiación por sí mismo y por el pueblo? Ahora es el carnero. ¿Se acuerdan que el carnero no había dicho nada acerca del carnero? Solamente había dicho el toro joven y había dicho los machos cabríos, ¿verdad? Uno por el Señor, con la sangre, pero falta el otro carnero. Y aquí está, al final. Y dice que hay una expiación por sí mismo y por el pueblo, juntos, con ese carnero, dice el versículo 25, y la grasa de la ofrenda por el pecado quemada sobre el altar. Entonces se tenía que hacer de esta manera. Entonces esa era la expiación ahora por él, ¿verdad? Una expiación por él. Y ya hemos visto toda la limpieza, ¿verdad? Toda la limpieza por sí mismo y por el pueblo. Y vamos a ver otro aspecto muy específico aquí en el versículo 26. Dice, y el que deje ir el macho cabrío por Azazel, ¿quién era? Por mano de un hombre escogido. Es lo único que nos dice, un hombre escogido, ¿verdad? Pero ese que deje ir al macho cabrío por Azazel, ese hombre escogido lavará sus vestidos y bañará, versículo 26, su carne en agua y después entrará en el campamento. Entonces, esto nos dice algo muy, muy importante. Nos dice que esta persona debía de lavarse, porque esa iniquidad estaba sobre la cabeza de ese macho cabrío. Entonces no es, hay personas o grupos o iglesias que dicen que representa también a Jesús, pero no representa a Jesús. No puede representar a Jesús si la otra persona tiene que venir y lavarse. Eso no es. El macho cabrío por el Señor representa a Jesús. No el otro macho cabrío. El otro macho cabrío, ¿por qué necesidad habría de lavarse? Estaba con Jesús, pero ese no representa a Jesús. Y recordemos a dónde fue llevado este macho cabrío, al lugar desolado. Recordemos a dónde fue llevado Jesús para ser tentado, después de ayunar 40 días y 40 noches. Lugar desolado. Ya fue a enfrentar a Satanás. Que todo es sombra de lo que de este simbolismo en Levítico 16. Entonces, por eso no puede representar a Jesucristo este segundo macho cabrío, el que es llevado al lugar desolado. Versículo 27 dice, y el toro joven para la ofrenda por el pecado y el macho cabrío para la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue presentada para hacer expiación en el lugar santo, sacarán afuera del campamento y quemarán sus pieles en el fuego y su carne y su estiércol. Esta es la limpieza final, ¿verdad? La sangre se usó para purificar el santuario, se usó para purificar el tabernáculo, pero ahora que ya están santificados, ya están limpiados, purificados, expiados, ahora se sacan a estos dos animales, ¿verdad? El toro joven y el macho cabrío, fuera del campamento, no solo del tabernáculo, dice fuera del campamento, y serían quemados con todo, ¿verdad? Con su piel,
su carne con su estiércol. Y el que los queme, versículo 28, lavará sus vestidos y bañará su carne en agua y después entrará al campamento. Entonces así llegamos de nuevo al punto de partida donde empezamos en el 29. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Lo leemos de nuevo en el versículo 30, porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Ahora, se habla de la limpieza de todo el tabernáculo. Pero vamos ahora a Apocalipsis 12, y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12 acerca de Satanás, de su identidad, de quién es, porque como ya hablábamos, él fue el instigador original, el originador de todo el pecado, hasta que la iniquidad se halló en él. Notemos que no dice pecado, que dice iniquidad. Cuando la iniquidad ya se halló en él, ya dejó de ser perfecto. Cuando esa maldad entró en su mente, cuando se empezó a engañar a sí mismo, decir que podía ser como Dios. Apocalipsis 12, versículo 10. Dice, y oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo y nos acusa día y noche delante de nuestro Dios. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Él fue derribado. Él nos acusa. ¿A quién nos acusa? A nosotros. Nos acusa de día y noche delante de nuestro Dios. Entonces, como vienen nuestras oraciones como incienso delante de Dios, también están las acusaciones de Satanás. Está ahí para estarnos acusando constantemente. Y tenemos ese ejemplo muy claro, ¿verdad? Job, que dice, se presenta solo para acusar a Dios. Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué hace primero? Sí, pero solo te sirve de balde por conveniencia, porque le das todo, porque tú lo proteges. No, él los acusa constantemente de todo, pero vamos a Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20 para leer el cumplimiento, el último cumplimiento de este día. ¿Por qué se hacía esta ceremonia en esta manera? ¿Por qué se tenía que hacer una expiación, una limpieza de todo por el pueblo? Por el sumo sacerdote, por su casa, por todo el pueblo, por todo el santuario, por todo el tabernáculo. ¿Y por qué se tenía que llevar a ese macho cabrío o a Azazel al lugar desolado? Ya vimos que era donde estaba Satanás. Ya vimos que se tenía que limpiar, este hombre tenía que lavar sus vestidos. Y dice aquí en el versículo 1 del Apocalipsis 20, entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. ¿Verdad? Entonces, ese hombre escogido presenta ¿a quién? A este ángel que está descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y vamos a ver qué hace. Versículo 2, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está. Después de la limpieza, ¿verdad? Del lugar donde Dios va a morar, el originador del pecado es removido, atado y removido por 1000 años. Y dice versículo 3, luego él lo echó en el abismo. Eso es lo que representa el lugar desolado, el abismo. Y lo encerró y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. ¿Para qué? Para acabar con todos aquellos que se rebelan contra Dios, que se rehúsan en el milenio a obedecer a Dios. Y Satanás va y los engaña, como vamos a ver en la fiesta de tabernáculos al final, los va a engañar a todos, los malvados, para venir en contra de Jerusalén, ser consumidos y ser muertos por sus pecados. Muerte física. Eso es lo que va a suceder. Entonces, nosotros tenemos esta maravillosa bendición de tener a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, abogando por nosotros delante del trono de nuestro Padre. A través de su justicia, no de nuestras obras. No dice, no tienen maldad porque ellos son buenos. No, es por lo que Él hizo, por su propia sangre. Y eso es lo que el macho cabrío por el Señor representaba, la sangre del Señor. Por eso fue sacrificado, porque Jesús fue sacrificado. Jesús no fue
llevado a ninguna parte. No podemos decir que el otro macho cabrío también representa a Jesucristo, porque Jesucristo no fue enviado a ninguna parte. Él sí cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras iniquidades, eso sí, pero Él fue muerto como el macho cabrío por el que cayó la suerte por el Señor. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos nosotros que entender, esta es otra parte maravillosa acerca del significado en la fiesta de los tabernáculos, que ya el acusador no va a estar ahí. No es solamente que no va a ser influenciado, la gente, el pueblo no va a ser influenciado por Satanás, sino que el acusador no va a estar delante del trono de Dios. ¿Quién va a estar delante del trono de Dios? Sus santos. Delante del trono de Cristo, del Rey de Reyes, van a estar los reyes que reinan con Él por 1000 años. En vez de acusarlos, vamos a estarlos instruyéndolos y alentándolos y animándolos a hacer lo correcto. No va a haber acusador porque el acusador va a estar atado por esos 1000 años. Este es el día que representa cuando el acusador es atado. El Rey de Reyes va a estar ahí, Jesús va a estar ahí. ¿Verdad? Y Satanás va a estar removido, es el milenio, es el instigador de los pecados, va a estar atado. Porque, ¿cómo heredamos todos esta naturaleza carnal? ¿Cómo la heredamos todos? A través del pecado de Adán y Eva. A través de ese pecado heredamos nosotros esta naturaleza con la cual no podemos quitárnosla por ningún motivo. No la podemos desechar. Aún bautizados, aún con el Espíritu Santo de Dios, no la podemos vencer en su totalidad, pero estamos siendo transformados. Entró ahí, ¿verdad? Entró la causa, ¿verdad? Recordemos cómo fue Eva, primero lo que comió y le dio a Adán, y Adán le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿se acuerdan? Y todavía tenemos las consecuencias de todo esto. El pecado tiene estas consecuencias, pero no debemos usarlo como excusa. Nosotros no podemos decir, bueno, bueno, es que mi esposa, bueno, es que así lo hizo Adán, ¿verdad? Mi esposa y la esposa. No, pues es que la serpiente. No, nosotros sí pecamos, sí fallamos al objetivo, sí hacemos mal, pero lo que Dios está limpiando la iniquidad que hay en nosotros a través del proceso de conversión. Eso es lo que significa este día de expiación. Está cambiando nuestra naturaleza para que seamos como dice en el Salmo 32, bendito el hombre a quien Dios no acusa de iniquidad ni de pecado, en cuyo espíritu no hay engaño, que no tiene otros motivos. Porque esta naturaleza humana, esta ley de pecado y muerte que está dentro de nosotros, es la que nos inclina a pecar, a hacer el mal, a buscar nuestros propios deseos, nuestros propios placeres, nuestra voluntad, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida. Pero eso es tan malo, ¿verdad? La soberbia de la vida es tan malo como la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos. Es lo que dice en la Escritura, la soberbia de la vida. Pero cuando tenemos nosotros esta naturaleza, tenemos que reconocer que tenemos esta naturaleza de pecado y muerte y que la tenemos, pero que Jesucristo también la tuvo. Él no pecó. Él no se dio a esa tentación porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a Juan 2, que vamos a ver cómo nuestro Señor y nuestro Salvador él tuvo también que cargar con esta misma naturaleza. Estaba con esta naturaleza, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Así que no podemos decir que Jesús era 100% Dios, porque él tenía la naturaleza carnal, tenía la ley de pecado y muerte dentro de él, pero venció. Él nunca pecó. Él venció. Él tuvo que vencer esa naturaleza y vencer a Satanás. Él la venció. ¿Cómo? Estando lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta naturaleza. Porque ya vimos que proviene de Satanás el diablo, pero ahora la vemos. Vamos a verlo acá en Juan 2, versículo 23. Porque no solamente los pecados. Vamos a ver cómo también en este día es la limpieza de la iniquidad, de la raíz de ese pecado. Juan 2, 23. Dice, ahora cuando él estuvo en Jerusalén en la Pascua durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre mientras observaban los milagros que él estaba haciendo. ¿Por qué?
Sí, porque estaban viendo esas maravillas, ¿verdad? ¿Y cómo no vamos a creer cuando estamos viendo? Los cojos, caminando, los ciegos viendo, los mudos hablando, oyendo, ¿verdad? Dice, pero no le creyeron. Versículo 24 dice, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie testificara concerniente al hombre, porque él mismo sabía qué había en el hombre. ¿Qué había en el hombre? ¿Cómo lo sabía? Porque él estaba en la carne. Él era como uno de nosotros. Él tenía esa misma naturaleza carnal, esa misma ley de pecado y muerte estaba dentro de él. Él sabía lo que había en el hombre. No necesitaba que nadie le tuviera que decir, él sentía esa tentación, pero él nunca. No. Él fue tentado en todo, pero él no se confiaba de ellos, ¿verdad? No se confiaba de ellos, porque sabía que en ellos había engaño, había maldad, la naturaleza humana. Y el mismo Pedro, ¿qué le dijo Pedro cuando iba a ser sacrificado? No, el Hijo de Hombre tiene que sufrir, ser negado y ser crucificado. Pero nunca jamás te pase eso, Señor. Nunca, cuando dijo que iba a ser azotado. Pero él dijo, no sabes lo que estás diciendo. No sabes. Pártate de mí, Satanás. Esa es la ley de pecado y muerte. Pero nosotros no. Igual que Jesucristo, nosotros podemos también ser cada vez más llenos del Espíritu Santo y vencer ese pecado, vencer esa iniquidad, no por nosotros mismos, sino que Él viva en nosotros, para pecar menos y para continuar este proceso de conversión hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar. Este es el día de la limpieza, este es el día de la purificación. Y ahora es el día de la purificación espiritual del corazón, en ayuno, en humildad, acercándonos a Dios. Hemos visto el día de la limpieza en el tabernáculo, hemos visto las ordenanzas, pero el significado espiritual de esto es la purificación, porque ¿qué era lo que se purificaba? El tabernáculo. ¿Qué era lo que se purificaba? El templo. ¿Cuál es el templo de Dios el día de hoy? Nosotros, nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Y qué dijo? Vamos a Juan 14, versículo 30, ¿verdad? Y lo dijo claramente, quién era el gobernador o el Dios de este mundo. Juan 14, 30, les dice Jesús a sus discípulos, antes de ser crucificado, no hablaré con ustedes mucho más tiempo porque el gobernador de este mundo, Jesús lo dijo. No es algo que nosotros estemos inventando. El gobernador de este mundo está viniendo. Dice, pero él no tiene ni una sola cosa en mí. No tiene ni una cosa en Cristo. Nada de iniquidades, nada de perversidad, nada de naturaleza malvada. Nosotros sí tenemos algo, sí tenemos influencia. Sí tenemos esa influencia, sí tenemos. Nosotros eso a veces escuchamos, nos dejamos llevar por esa influencia, nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Pero en Cristo, nada. No tenía absolutamente nada de pecado, ni de intención, ni de origen del pecado. Él nunca cedió a la tentación. Nuestro Salvador, el Hijo perfecto de Dios, el Padre. Pero si Jesús hubiera sido 100% Dios, entonces no hubiera podido pecar. Esa es una imposibilidad. Él era Dios en la carne, a lo más que un ser humano puede ser Dios. Versículo 31. Dice, aún así Él viene para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre. La máxima expresión del amor al dar su vida por nuestros pecados. ¿Verdad? De dar su vida por nosotros. Dice que hago exactamente como el Padre me ha ordenado. Todo lo contrario, Satanás el diablo. Porque Satanás solamente habla de sí mismo, de ganancia, del engaño, del egoísmo, de hacer caer a los demás. Eso es lo que quiere. Al enemigo no le importa más que destruir. Pero Jesucristo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Él fue la expiación perfecta. Porque ese otro macho cabrío representa a Jesucristo. Dios el Padre y Jesucristo fueron la unión perfecta, en unidad, en limpieza perfecta, en pureza. ¿Y qué dice en Juan 14, 9, verdad? Dice, por eso, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? Y eso nos bastará. Dice, ¿no crees que yo estoy el Padre y el Padre está en mí? La unión perfecta entre ellos, ser uno con Dios. Y esto es lo que significa este día, ser uno con Dios. Lo que Dios quiere para nosotros ahora es que tengamos este Espíritu Santo dentro de nosotros en este día de expiación, en esta fiesta de purificación. Esto es lo que significa. Vamos a Juan 13. Ya vamos en las últimas escrituras. Juan 13.
Porque aquí hay palabras muy importantes relacionadas con la limpieza. Jesús les dijo esto a sus discípulos cuando comenzó a lavarles los pies, versículo 8 de Juan 13, versículo 8. Pedro le dijo, tú no lavarás mis pies en la ceremonia de la Pascua, que no era parte de la Pascua original. No se lavaban los pies. Dice, tú no lavarás mis pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro siempre al máximo en todo, ¿verdad? Más. No, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, aquel que ha sido lavado no necesita lavarse ninguna otra cosa sino los pies, pues está completamente limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Y sabemos que no todos por Judas Iscariote, ¿verdad? Pero nosotros también hemos sido limpios por la palabra que nos ha hablado y por la sangre de Jesucristo. Y vamos a leer esto, versículo 11. Aquí dice, porque sabía que le estaba traicionándolo. Esta fue la razón por la que él dijo, no todos ustedes están limpios, ¿verdad? Tenía en su corazón, Judas tenía en su corazón ya la certeza, la intención, el origen de traicionarlo. ¿Y qué sucedió? Ahí en la misma Pascua, Satanás entró en él. Satanás entró en Judas Iscariote. Dice, no había entrado antes, pero entró en ese momento. Satanás estaba a punto de entrar en él. ¿Por qué? Porque no estaba limpio. No había creído la palabra, tenía esa iniquidad. Se aferró, quería esa iniquidad, se aferró a esa iniquidad y pensó que podía ganar 30 monedas de plata para él mismo. Terminó tirándolas en el templo y colgándose, ¿verdad? Y dice, no rechazó esa iniquidad, no la removió, esa iniquidad estaba en él, no estaba aferrado a Dios, no estaba siguiendo a Cristo. Por eso él no estaba limpio. Este día de expiación es el día de limpieza. Somos limpiados a través de Jesucristo. Vamos a Juan 15. Juan 15, 2 capítulos más adelante, versículo 3. Y vamos a ver lo que les dice a sus discípulos. Es lo mismo que nos dice a nosotros el día de hoy. Juan 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios. Ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Entonces estamos limpios a través de su sangre y a través de su palabra. ¿Verdad? El agua por la palabra, como dice en Efesios, no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, pero sabemos que dice en Efesios 5:25, ¿verdad? Yo lo voy a leer aquí rápidamente. Dice, esposos, amen a sus propias esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia, ¿verdad? A ustedes y a mí, a la iglesia. Se dio a sí mismo por ella, por nosotros, para poder santificarla, dice, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la palabra. Es el 25 y el 26 de Efesios dice esto, que él ha limpiado el agua por la palabra. Entonces sus discípulos estaban limpios por la palabra que él había hablado. Y nosotros sabemos que nuestras oraciones se presentan delante de Dios y son el deleite de Dios. La oración del justo es el deleite de Dios, lo dice la Biblia. Y estamos limpios. Porque nosotros somos la morada de Dios y tenemos que ser purificados. Y entonces Dios viene y mora con su pueblo y Dios está morando en nosotros el día de hoy. Y eso es lo que pasó en el templo y eso es lo que sucederá también al final, en los tiempos de la gran tribulación. Satanás será atado. Pero nosotros hemos sido limpiados con este lavamiento del agua por la palabra porque somos santificados, somos convertidos, estamos siendo totalmente transformados. Esa hermosa novia de Cristo, pura y blanca, el hermoso cuerpo de Cristo que es la iglesia. Este es el propósito de la limpieza con el lavamiento del agua por la palabra para que seamos uno con Dios. Vamos a cerrar en Apocalipsis, en Juan 17, Juan, el Evangelio de Juan 17. Vamos a leer un par de versículos aquí en Juan 17 que encierran el significado de este maravilloso día de expiación. Son las palabras que Jesucristo hizo en oración a su Padre cuando estaba a punto de entregar su vida, de sacrificar su vida por nuestros pecados. Juan 17, versículo 9. Donde él dice, Jesús dice, estoy orando por ellos. Estaba hablando por sus discípulos, orando por sus discípulos, ¿verdad? Aquellos quienes dijo que fueron limpiados. Y acabamos de ver que somos también la iglesia. Que Cristo se entregó por la iglesia para limpiarla, para purificarla con el agua por la palabra, ¿verdad? Y que somos
podemos ser santificados. Y dice, estoy orando por ellos, ¿verdad? De sus discípulos. Dice, y no solo por ellos, sino por aquellos que me has dado. Y le dice, sino los discípulos, porque son tuyos. Todos los míos son tuyos y todos los tuyos son míos. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo y yo vengo a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Aquellos que me has dado, ¿para qué? Para que puedan ser uno. Uno. Eso es lo que significa atonement, ser uno con Dios. Para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. El significado de este día es la unión con Dios. Cuando todo el pecado sea limpiado, expiado, cuando el origen del pecado sea atado, eliminado, dado, no solamente se perdona el pecado, sino que la iniquidad, el origen desaparece. La iniquidad es perdonada y desaparece para que nosotros podamos ser uno con Dios. Versículo 20. Porque este versículo es para nosotros. Ya oro por sus discípulos y dicen, no oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Somos nosotros, específicamente. Dice, ¿verdad? En el versículo 21, vamos a ver el propósito de esto, porque nosotros creemos por su palabra, a través de los evangelios, ¿verdad? Del libro de los Hechos, de todo el Nuevo Testamento, versículo 21, que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Este es el propósito del día de expiación, ser uno con Dios. Cuando dirigimos nuestras almas, cuando dejamos todo lo que estamos haciendo, cuando nos concentramos en Dios en este hermoso día, cuando no tenemos que hacer ninguna otra cosa, cuando todos nuestros pensamientos y nuestra energía están disfrutando los placeres de esta carne, de comer, ¿verdad? Que es maravilloso y lo vamos a disfrutar en la fiesta de tabernáculos. Pero hoy estamos disfrutando el verdadero pan del cielo. Disfrutamos de la palabra de Dios, del significado de este día, de lo que Él hizo, de lo que ellos hicieron, Dios el Padre y Jesucristo. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste, el Espíritu Santo, para que puedan ser uno. ¿Cómo? Por ese mismo Espíritu. En la misma forma que nosotros somos uno. Jesucristo y Dios el Padre son uno a través del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que es perfecto en amor, en entendimiento, en pureza, en verdad, en justicia. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno, en el Espíritu Santo, en Dios mismo. Ahí es donde estamos. Y esa es la parte donde nos encontramos ahora. Estamos siendo perfeccionados en uno con Dios, para que después Dios el Padre llegue a ser todo en todos, como dice en 1 Corintios 12, versículo 1. Y aquí termina, y que el mundo pueda ser, versículo 23, que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste y que los has amado como me has amado. Y este es el significado de la fiesta de expiación, ser uno con Dios.